Dios les bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denisa Feliciano, para los que no me conocen. En este día vamos a estudiar el estudio número 21 de nuestra guía dominical, que tiene un título muy bueno, muy interesante, y a la misma vez pues nos habla de la gran comisión, de lo que tenemos que hacer nosotros para seguir trayendo las almas hacia Cristo, hasta Yeshua HaMashiach, para que se conviertan y puedan alcanzar la salvación eterna. Y el tema de este estudio se llama traer a todos a Cristo el Salvador. La base bíblica se encuentra en Juan 6:25 al 59. Son una zafra de versículos. Por eso les pido que por favor que busquen los versículos en la Biblia para que puedan seguir en completo la clase entera, porque es muy interesante lo que vamos a decir hoy en día. Los tres objetivos de la clase: número 1 es entender la enseñanza del milagro de la multiplicación del pan realizado por Jesús. Número 2, reconocer que comer el pan de vida es creer y recibir a Jesús en el corazón. Número 3, aceptar la promesa de Jesús de resucitar a todos los que creemos en Él. El pensamiento central dice: la metáfora usada por Jesús, yo soy el pan de vida, describe la función salvadora del creyente. El texto áureo dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Fíjense qué cosa tan tremenda. Como le estaba hablando ahorita, que el propósito de Jesús siempre ha sido de que las almas se salven, porque el interés de Jesús es que el ser humano llegue a conocer a Dios y alcance la salvación, la vida eterna. Pero lamentablemente en estos días hay pastores que lo quieren es llenar la iglesia de que todo el que se dé la gana, y si a veces sin convertirse bien pues dan parte, y no que estén en contra de eso, sino que los dejan que hagan muchas veces lo que hagan. Y muchas veces cuando una persona quiere que hablen con ellos, que necesite que le den un poquito más de ayuda extra, vengan a decirle cosas y a insultarlo, o a decirle que si está metiendo en droga, que si esto, cuando de verdad hay que orar por él y demostrar el amor que Jesús demostró a la humanidad, para que vea a Cristo en nosotros y se pueda salvar también. Por eso que hay que orar y buscar la dirección de Dios en todo momento, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tomar un juicio determinado, a tomar una acción determinada que sea adecuada para la situación en que estemos. Lamentablemente hay pastores que no usan nada de eso, y por eso que no saben tratar las almas que vienen a los pies de Cristo como tiene que ser, para que se salven y puedan alcanzar la salvación eterna. Como les estaba diciendo, es lamentable, ¿verdad?, que en estos días más se preocupen los muchos pastores que el diezmo, las ofrendas y otras que se llenan la iglesia, cuando en verdad el propósito central es que el alma se salve, que reciba a Jesús, que se edifique en la palabra, para que también llegue a alcanzar alma y se siga propagando el evangelio como lo manda la gran comisión. No es que no diga o que esté en contra de los diezmos y las ofrendas, no es eso, pero sí tenemos que dar la prioridad a las almas primero y predicar el evangelio como tiene que ser, la sana doctrina, para que las almas vengan a los pies de Yeshua, de Jesús. Pero vamos a continuar leyendo. Dice Juan 6:27, dice: trabajar por la comida que perece, que trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que se da vida eterna y perece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este se señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en que aquel que le ha enviado, en otras palabras, en Yeshua, en Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios que me envió. Si esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día eterno.
en el día de postrero, perdón. Vamos a continuar leyendo. Dice: en esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él venga a vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí en vida eterna tendrá. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan y bebiere y vivirá, si comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo os daré por vida del mundo. En otras palabras, por todos los seres humanos, para que alcancen la salvación eterna sin excepción de personas y posición social también. Continuamos leyendo. Dice: con ese milagro Jesús quiere abrir el telón para revelar la forma en que Él no solo puede alimentar el cuerpo y satisfacer el apetito material, sino que también puede dar aliento de vida espiritual al que está dispuesto a recibir lo que en su corazón Jesucristo estuvo por mucho tiempo enseñando a la gente en el lugar desierto. Cuando ya era tarde, tuvieron hambre, pero no iban, pues querían seguir escuchando a Jesús, el Hijo de Dios. Siempre está pendiente de la necesidad de que quienes le siguen. Las personas que se alimentaron ese día con el pan de Jesús que Jesús le dio, testificaron que él que estaba entre ellos era realmente profeta prometido de Israel. Tanto entusiasmo causó este hecho, dice, que nunca ha visto entre que los judíos que lo presenciaron y quisieron tomar al Señor y hacerlo su rey. Este era una nueva muestra del poder divino obrando en favor de los seres humanos. El Señor puede también dar alimento y vida espiritual al que está dispuesto a recibirlo en su corazón. Eso es muy cierto. Todo aquel que está dispuesto a buscar de Dios y que Dios lo bendiga, Dios lo va a bendecir. Pero como acabamos de decir, hay que tener una disposición natural para que el Señor pueda bendecirnos. Continuamos leyendo. Dice: lo que se había beneficiado del milagro de la multiplicación de los alimentos no vieron cuando Jesús se embarcó con los discípulos para cruzar al otro lado. Al siguiente día lo esperaban en el mismo lugar donde los había alimentado. Cuando vieron que no llegaba, decidieron ir a buscarlo. Cuando le encontraron, les dijo claramente que lo había seguido no por lo maravilloso del milagro, sino porque querían más pan. Les dijo que no se esforzaran tanto por proveerse la comida material. En cambio, debían poner todo su empeño en buscar, con la ayuda de Dios, el alimento espiritual que ofrece la verdadera satisfacción para el alma. Lo que Jesús enseñó en ese mensaje es que hay una hambre más difícil de saciar, y es por la que el hombre debe preocuparse. El dar vida y satisfacción eterna es la razón por la que Jesús vino al mundo, y el Padre lo selló como la ofrenda sacrificial para hacer el pan de vida a todos los hombres. Desafortunadamente, todavía hay mucha gente que solo puede ver lo material y preocuparse únicamente por las cosas que perecen. Como habíamos hablado anteriormente, pues hay gente que nada más se preocupan por el pan y los peces y no por la salvación de su alma, y mucho menos por buscar de Dios. Y ahí es que viene un error bien grande, porque estamos en unos tiempos muy peligrosos. En cualquier momento viene Jesús por la iglesia, y si esta persona no está preparada, nunca ha aceptado a Jesús, pues se va a quedar aquí.
Y el problema no es eso, que si no se va con Jesús la primera vez, la segunda vez, si quiere convertir, si quiere vivir con Jesús, pues como Jesús mandó después, va a tener que dar su vida por eso. Que no va a ser fácil, ¿me entienden? Y mucho más difícil aún, porque el Espíritu Santo no va a estar entre nosotros. Es el que se va a llevar a la iglesia y nos va a levantar a nosotros de aquí para irnos con Jesús y conocerlo o encontrarlo en las nubes. Vamos a seguir leyendo. Dice los que... Vamos a conseguir más adelante, ¿verdad? Como siempre sucede cuando se predica el Evangelio, el pensamiento de los que lo escuchan seguían divorciados de lo que quería comunicarles. Cuando le preguntaron qué debían hacer para poner en práctica las obras de Dios, el maestro le respondió que lo único que el hombre puede hacer para agradar a Dios es tener un pan de vida, es tener fe, abrir su corazón y recibir la palabra de vida. La obra de Dios quiere que ustedes hagan es creer en mí, les dijo Jesús, que crean en él. La incredulidad de los judíos se manifestó cuando le pidieron a Jesús que hiciera alguna señal para que pudieran creerle. Si bien el día anterior había comido pan surgido de un milagro, ese no fue más que el pan terrenal. Durante años los habían creído y esperado que cuando el Mesías viniera, Él les diera maná como el que habían comido en el desierto. Eso fue lo que pidieron a Jesús. Que les saciara el estómago no con el pan terrenal, sino con el pan del cielo, como el que Moisés les dio. Jesús le aclaró que no fue Moisés el que les dio el maná, sino Dios, y que el maná únicamente simboliza el verdadero pan del cielo que solamente el Padre les puede dar, que es Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. Continuamos leyendo. Dice: un detalle fundamental establecido en el discurso de Jesús fue el anuncio a sus oyentes de que el pan que viene del cielo es superior al maná que les dio Moisés. Cuando ellos le solicitan ese pan, entonces Jesús les dijo dónde encontrarlo. Les declaró enfáticamente que él era el pan que había descendido del cielo, el que da vida espiritual a los que creen y por lo tanto persevera hasta la muerte, persevera de la muerte eterna. Al identificarse, Jesús utiliza la palabra yo soy, expresión muy frecuente en el Evangelio de Juan. Sobre estas palabras, en este caso, nos dice que el que en él cree, el que en él viene, o el que a él viene, el que recibe su enseñanza, acepta su sacrificio vicario, quedará satisfecho y feliz. El tiempo presente de los verbos venir y creer describe una acción continua y persistente. La implicación es que al cesar de venir o creer significaría la interrupción de la santificación del hombre o la sed espiritual. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no rechaza a nadie que viene a él con necesidad espiritual, y al contrario, a los que a él viene, a los que a él venga, los guardará y no permitirá que se pierdan. En otras palabras, siempre van a estar ahí. Jesús siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que asegurarnos de que nosotros estemos agarrados de él, que nosotros lo busquemos a él y hagamos lo que su palabra nos manda a hacer para nosotros poder seguir resistiendo las azotes de este mundo y los ataques del enemigo con sus secuaces también. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: aunque habían pedido el pan de Dios, los judíos incrédulos ahora le
reprochaban a los judíos incrédulos sobre la forma en que le decía haber venido. Ellos rechazaron a Jesús porque lo juzgaron por su origen temporal, su condición actual y su sencillez. Juzgaban por las apariencias. Sin embargo, al Señor no les extrañó la respuesta de los incrédulos. Les aseguró que nadie viene a Él si no fue enviado por el Padre. Y el Padre trae al hombre a mostrarle su necesidad de salvación. En cierto sentido, Dios el Padre, a quien provoca el hambre espiritual en el ser humano. Ante la presencia del Maestro, el Mesías, el hombre se siente atraído y busca la salvación. Esta atracción proviene de Dios y sin ella no se puede acudir a Jesús. Por eso es que se dice que Dios es el que da el pan y también da el hambre. La atracción de Dios no despersonaliza al hombre. Lejos de ello, la libertad mostrando de ello le da libertad, mostrándole los dos caminos que puede seguir. Si el hombre cede a la atracción de Dios, puede ver el nombre de Cristo en los escritos de los profetas y ser enseñado directamente por Dios. El que no cede la atracción divina no puede ver ni escuchar la voz de Jesús. Por eso que hoy en día los judíos, si no aceptan a Yeshua en el corazón, no pueden entender la escritura. En otras palabras, para ellos pueden entender, y a todos los demás que no buscan eso, para poder entender la escritura, tiene que ser dirigido por Dios. Tiene que haber algo que lo induzca a ellos a hacer que Dios pues le abra esa respuesta, ese camino, para que puedan llegar a Jesús, se arrepientan y se salven, porque sabe lo que viene para este mundo, que no son cosas muy buenas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: el Señor Jesús declara abiertamente que el pan que sus antepasados comieron en el desierto no ofrecía la seguridad de vida en la que Él estaba dando. El maná, como alimento físico, nutría el cuerpo, pero dejaba la desprotegida el alma y no tenía ninguna relación con la vida eterna y la salvación del alma. El nuevo pacto, por la voluntad del Padre, el pan de Dios que envía del cielo, sí puede garantizar que el creyente no morirá eternamente. Jesús es el alimento espiritual que en sí mismo es la vida, y por esto puede infundir vida a quien lo come. La vida espiritual que produce el acto de asimilar a Jesús en el corazón es eterna, y una vida plena de relación con Dios y satisfacción espiritual. El pan del cielo que Jesús ofrece está al alcance de todo ser humano. Jesús les dice a los judíos: ¿cuál es este pan? Es su carne, su vida, la cual Él daría por todo ser humano. Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado en la cruz. Por ese sacrificio, continuamos leyendo, quienes creen en el Hijo tienen vida eterna. Únicamente quien se alimenta espiritualmente del sacrificio del Hijo podrá conservar la vida y obtener la salvación. Por eso que Jesús decía en Juan 14:6: yo soy el camino, la vida y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es el pan de vida, mi hermano. Sin Él no se puede hacer nada. Sin Él no se puede llegar ante la presencia de Dios. Eso que hablan de la reencarnación, como había hablado en otro video, es falso. Es por eso que cuando no creemos, fíjate, en el libro de Urantia que estaba estudiando yo, Urantia, que le había hablado en el otro video que tengo yo grabado, Jesús le explica eso a un muchacho, le dice que eso no es así, que el hombre pues le explica la razón, le quita la idea errónea a ese muchacho, a Gandhi, ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre de él ahora mismo, que era un amigo del hindú que él conoció,
que él quería que se salvara, ¿me entiendes? Y le explicó eso a ese muchacho, de que le explicó la genealogía de los judíos, lo que los judíos, le dijo que los judíos pues habían heredado la tierra de Melquisedec, cosas muy bonitas, le explicó eso, y por lo tanto el muchacho se entusiasmó tanto que le creyó a Jesús, y al creerle a Jesús pues se convirtió, ¿me entiendes? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que esté muerto, cuando el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el muchacho al creerle a Jesús mismo, pues ya con eso, pues ya él entró en sí la salvación. Y no tan solo eso, Jesús le dijo que eso mismo que él está haciendo con él iba a hacer en su país cuando volviera para atrás, que él iba a ser como una luz para aquellos que necesitaban pues aprender de la palabra de Dios para salvación eterna. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: cuando Jesús habló de comer su carne, en cierto sentido estaba utilizando un lenguaje figurado, en otro una escrita realidad. Ese lenguaje figurado, porque ningún ser humano comió y comerá literalmente de su cuerpo. Es real porque a través del sacrificio que él realizó en nuestra vida fue nutrida espiritualmente. Los judíos no entendieron ninguna de estas verdades y por eso se quedaron discutiendo sobre si realmente Jesús les haría de comer su cuerpo. Jesús hace más difícil la interpretación de su palabra, y cuando los judíos aún no habían salido de la primera discusión, les dijo que si realmente querían tener vida, debían de comer su carne y beber su sangre. Y aunque muchos autores piensan que las palabras de Jesús son una referencia directa a la Santa Cena, que yo también pienso eso también, parece más probable afirmar que Jesús estaba hablando de su sacrificio personal. Les declara enfáticamente a los judíos que a quienes no lo aceptan clavado en la cruz y no le limpien sus pecados en la sangre allí derramada, que no tendrán ellos vida eterna. Y hasta el día de hoy hay muchos que están así, pero le da gracias a Dios que hay muchas personas, siervos de Dios, con amor de Dios y llenos del Espíritu Santo, que están predicando el Evangelio en Israel en estos momentos, y almas se están salvando. Los judíos están moviendo para atrás a los pies de Cristo, y eso es un símbolo, una señal de que su venida está cerca. Dice, en suma general, Jesús tomó ese milagro como base para la enseñanza más profunda del día siguiente. Partió de algo tan común como la hambre física y el pan que calma la necesidad, para enseñar las verdades espirituales de la aceptación de su ofrecimiento y el impartimiento de la vida eterna. Él enseñó en ese discurso que hay hambre material y también hay hambre espiritual. Dio a entender que necesitamos comer el pan material, pero también es necesario que participemos en el pan espiritual. Y la diferencia consiste en el que come del pan terrenal volverá a tener hambre. Quien coma del pan espiritual obtendrá satisfacción eterna. Este pan que vino del cielo es Jesús mismo. Solamente cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros y purificamos nuestra vida en su sangre preciosa, podemos tener la seguridad de que no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Que es muy cierto eso, que por eso que tenemos que aceptar y vivir una vida de acuerdo como nos manda las Escrituras, para poder ser santificados, purificados y prepararnos para la boda del Cordero. Vamos a entrar ahora a las 5 preguntas de hoy para cerrar con broche de oro esta clase. La primera pregunta dice: ¿qué propósito tuvo Jesús para realizar el portentoso milagro de la multiplicación de los alimentos en una de las laderas de Galilea? La respuesta dice:
Por una parte, él fue motivado por el amor por la multitud que estuvo escuchando todo el día, y por otro lado, quería ayudar a la fe de la gente para que creyeran en él, y además tenía el propósito de utilizar ese acontecimiento para hablar al día siguiente acerca del pan espiritual. La segunda pregunta dice: ¿por qué se esforzaron los judíos en encontrarse con Jesús en Capernaum? Según la apreciación de Jesús mismo, fue porque quería seguir comiendo el pan material. La tercera pregunta dice: ¿qué contraste hizo Jesús entre el maná que Dios le dio, que le dio Moisés, y el mismo que es el pan de vida? El maná, dice la respuesta, dice que el maná del desierto había alimentado el cuerpo y había muerto, pero el pan de vida que el Padre les da ahora alimenta el alma y vivirán para siempre. La cuarta pregunta dice: ¿qué significa comer el pan de vida que es Cristo? Y la respuesta dice: se refiere al acto de fe que realiza el creyente al recibir a Jesús en su corazón. Y la última pregunta, número 5, dice: ¿qué significa realmente comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios? La respuesta dice: el lenguaje figurado, pero espiritualmente, la sangre del cuerpo de Cristo constituyen ese alimento espiritual que nutre y sostiene el alma del que cree. Es muy importante eso, por eso es que la Santa Cena es muy importante también, porque nos recuerda a nosotros lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo siempre les recuerdo a mis sobrinitos, ¿verdad? Eso, les pregunto en la Santa Cena qué significa eso, y que comer el pan y tomar el vino, y ellos dicen que sí, que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, que tomar el pan es el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre. Muy importante, mi hermano, porque eso está diciéndoles a ellos que Jesús es el pan de vida y sin él no podemos entrar al cielo. Hasta aquí este video. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, que pasen muy buenas noches. Por favor, les pido de corazón que oren por nosotros, que compartan este video, le den like, se suscriban para que sigan recibiendo más de historia bíblica y misteriosa. Nos vemos muy pronto con más material de historia bíblica y misteriosa, que tengo cosas muy bonitas para subir muy pronto y grabar también. Y si tienen alguna pregunta, ya saben que dónde me pueden conseguir. Dios me los bendiga otra vez más. Shalom para los que no me han visto. Cuídense y nos vemos muy pronto. Bye.